¿Qué tal, muchachos? Un gusto estar con ustedes. Me presento, soy el profesor Norberto Barón y me da mucho gusto compartir esta materia con ustedes. Vamos a abordar lo que son los géneros periodísticos en materia informativa y me es muy grato el compartirles esta materia porque también me dedico a la parte radiofónica en cuestiones de noticieros. Estoy como coordinador de noticieros en AMX Noticias en la parte de radio, por lo cual es una materia que me gusta mucho y es algo que hago cotidianamente, el ejercer el periodismo. Y bueno, pues es algo que me va a gustar mucho compartir con ustedes. Les quiero compartir que los canales de comunicación serán a través de la plataforma que ustedes ya conocen, la de eStory. Entonces, a través de esa plataforma, ya ustedes tienen previamente el registro de cómo funciona. Entonces, para comenzar, me gustaría presentarles cómo vamos a evaluar esta parte del curso. Y la primera actividad es de este lunes hasta el 17 de enero, del 11 al 17 de enero, y es un debate, es un foro de debate en el cual ustedes a través de la plataforma tendrán que colocar una respuesta a una pregunta detonadora que se les subirá a esta plataforma y bueno, posteriormente tendrán que hacer la réplica. Pero pues para entrar en materia tendremos que saber qué es el periodismo. Y en este sentido, el periodismo pues es una profesión que aquí en México está un poco, pues de cierta manera retraída. ¿Por qué? Porque en la actualidad, aunque digamos, ay, bueno, pues ya es el 2021, aún todavía existen de cierta manera censuras, ¿no? Lo podemos observar en las mañaneras del presidente, en las líneas de información. Realmente no hay una apertura como debería de ser el periodismo. Entonces, eso es una parte fundamental en la cual, ¿por qué es tan castigado el periodismo en México? E incluso, pues es de los países más peligrosos para ejercer, o no, no es uno de los más bien es el más peligroso para ejercer el periodismo. Y aún así, hay muchas personas pues, que se atreven, precisamente, o nos atrevemos a ejercer esta profesión. ¿Por qué? La base fundamental, pues, es informar a la población qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y podemos ahora decir, bueno, pues por eso tengo las redes sociales. Pero ¿qué creen? Que las redes sociales no están de cierta manera reguladas. Por ejemplo, yo puedo poner una noticia que es falsa y podría viralizarse y al mismo tiempo la gente podría decir que es verídica o creer que es verídica cuando no lo es. Pasó mucho cuando fue la escasez de la gasolina. Hubo muchas fake news, hubo muchas fotografías incluso que venían de otros países como Egipto, cuando hicieron el derrocamiento de, pues, el líder de ese país, y las ponían aquí como las manifestaciones en contra del gasolinazo, ¿no? De la estrategia contra el huachicoleo. Y pues era falsa, ¿no? Entonces, el ejercer periodismo es tener la responsabilidad, primero, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy emitiendo y de la postura que tengo. Eso es muy importante para que nosotros podamos ejercer el periodismo y por eso, pues cuando nosotros decimos algo, hay muchas personas que pues no les gusta, ¿no? En este caso pueden ser políticos, líderes religiosos, incluso líderes de cuestiones de criminales, ¿no? Entonces, es muy importante el saber cómo lo digo y cómo lo digo, a través de qué medio lo estoy diciendo. Porque, bueno, sabemos también que todos los medios de comunicación no tienen el mismo impacto. Entonces, no es el mismo impacto, a lo mejor una radio comunitaria que solamente se escucha en San Antonio la Isla,
a una radio que se escucha en todo el estado, a una radio que se escucha en toda la República o incluso a través de diversas plataformas en todo el mundo. Entonces, ahí tendríamos que tener muchísimo cuidado en esa parte de cómo estamos ejerciendo el periodismo, ¿no? Y no porque se replique a nivel mundial, tendremos que hacerlo como un poquito más tenue, sino decir las cosas tal y como son. Lo vimos apenas en estos días de esta semana pasada, para ustedes, en lo que fue la toma del Capitolio en los Estados Unidos, ¿no? Pudimos observar que a través de un mensaje a un presidente, Donald Trump, movilizó masas e incluso, pues, estuvieron las manifestaciones, pues, violentas, incluso hubo la pérdida humana de 5 personas. Entonces, podemos ver también que si no usamos cualquier medio de comunicación, ya no nada más lo tradicional, sino también lo digital, si no somos responsables de cómo estoy manejando un medio de comunicación, pues podremos enfrentar las consecuencias. Y ahí también hubo ya, yo creo que fuera de tiempo, una regulación por parte eh, de los CEOs de Instagram, Facebook y Twitter, en el cual le bloquearon las cuentas, obviamente demasiado tarde. Y eso no significaría una censura, ¿o sí? Ahí se los dejo de tarea para que ustedes puedan determinar si realmente puede ser una censura a través de ese medio de comunicación, porque a final de cuentas él estaba manifestando su libre expresión, el presidente, pero lo que no tomó en cuenta fue la reacción de la población. Entonces, eso también es bien importante. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Esto fue como un pequeño previo. ¿Cómo funciona el periodismo aquí en México? Y bueno, nos remontamos un poco a la historia, por allá de 1896, y nos remontamos también a Porfirio Díaz, en donde él aperturó un periódico que en ese entonces pues, era el más moderno de nuestro país, y se llamó El Imparcial. Y bueno, pues ahí en ese entonces es cuando comienza el de cierta manera, coartarse la libertad de expresión, ¿no? Entonces, nos remontamos hasta la época de Porfirio Díaz y pues un medio de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces está coartado por la línea gubernamental. Y aquí lo podemos checar con el mismo presidente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Cuando el presidente no está de acuerdo con eh, alguna postura o alguna pregunta de algún periodista, ¿qué es lo que hace? Pues incluso dice, ¿sabes qué? No me gusta lo que me estás preguntando, estás en mi contra. Y lo sacan de la reunión, lo sacan de la famosa mañanera. Entonces, eso también es una coartación a la libertad de expresión y es un tema, de cierta manera, todavía muy difícil el poderlo abordar. Vamos a entrar ahora sí en materia y vamos a introducirnos a lo que es el periodismo. Y bueno, lo principal del periodismo, como ya lo habíamos visto previamente, es informar, orientar, interpretar y educar. Bueno, profesor, ¿y a quién? Primeramente, al periodista. Y segundo, a quien está recibiendo la información. ¿Quién recibe la información? Completamente el receptor. Y puede ser a través de cualquier medio de comunicación. Aunque me caiga de rebote, ¿no? Y me refiero a un rebote a, por ejemplo, la situación de que me lo comentó un amigo, ¿no? O me lo reenviaron a través de un WhatsApp, o lo pude observar a través de la cuenta de un amigo en Facebook, ¿no? Ahí me cayó de rebote, pero al mismo tiempo estoy tratando de ejercer estas funciones sociales que tiene el periodismo y es muy importante que se respeten. Porque si no tenemos el respeto a estas funciones sociales que tiene el periodismo en la actualidad, podemos caer en algunas circunstancias que nos pueden poner en jaque. Lo importante del periodismo y la función principal es
la información, informar, ¿no? Esa es una de las finalidades de los acontecimientos que se están llevando a cabo, la inmediatez de la misma información. Ahora en la actualidad, pues sabemos que a través de las famosas redes sociales es más inmediata la información, pero todavía no existe tal un organismo regulador dentro de las mismas redes sociales. Yo podría funcionar, yo alumno, podría funcionar como un periodista. No. ¿Por qué? Porque no puedo regirme yo solo. ¿Podría generar un periodismo independiente? Sí, siempre y cuando tenga estas funciones sociales presentes. Además, obviamente, de saber de dónde estoy generando la información, que tiene que ser veraz, y me refiero a veraz que sea fidedigna, que sea verdadera, que sea oportuna, que sea inmediata y al mismo tiempo que sea eh, o que deje algo a la misma población. Profesor, ¿todo puede ser noticia? Depende, sí, todo es un hecho noticioso, ¿no? Todo aquel acontecimiento podría generarse como noticia. Lo importante aquí es en dónde se está generando, a quién está impactando y cuál es la repercusión social. Entonces, en ese sentido, en ese estricto sentido, por ejemplo, podría que nos vamos otra vez a San Antonio, ¿no? La isla. Podría ser que hubo un accidente dentro de los fraccionamientos de San Antonio y la isla, ¿no? En Rancho San Dimas, por ejemplo. Entonces, ¿es una noticia? Sí, pero no tiene el mismo impacto. Si yo estoy en Toluca, pues tal vez diría, bueno, pues, hubo un accidente, pues qué mala onda, ¿no? Y ya. Pero si yo vivo dentro de ese fraccionamiento, sí quisiera más información. Entonces, debemos saber primero en dónde estoy parado. Me refiero, ¿qué medio estoy ocupando? Por ejemplo, si estoy ocupando una red social en donde es un grupo cerrado que solamente está impactando a los habitantes de ese fraccionamiento, pues estamos ejerciendo de cierta manera un periodismo independiente, que no lo podríamos llamar tan así un periodismo, porque el periodista tiene que llevar un back, ¿no? Un conocimiento previo. ¿Podríamos fungir como periodista ocasional o un periodismo ocasional? Pues tal vez, ¿no? Entonces sí podríamos fungir tal vez como un reporte ciudadano, como un reportero ciudadano, no tanto como un periodista. Entonces, si yo quisiera replicar ese accidente, tal vez si fuera más impactante, donde tal vez, no sé, perdieron la vida los ocupantes de los vehículos, bueno, pues ya tendría un poco más de trascendencia. Si tuviera placas de circulación a lo mejor de la Ciudad de México, bueno, podría replicarse. Entonces, debemos saber en dónde estamos parados, pero lo importante es informar. Posteriormente, es la orientación y el periodismo debe orientar en todo momento al espectador, al oyente o al lector para encontrar alguna referencia. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros a la hora de estar informando no decimos qué, quién, cuándo, dónde y por qué, no estamos orientando. Porque si no decimos en dónde ocurrió, pues sí ocurrió un accidente en el fraccionamiento tal vez ex Rancho San Dimas. Pero si yo no sé dónde está ex Rancho San Dimas, no sabría ubicar el lugar en donde ocurrió. Entonces, tenemos que responder siempre, forzosamente, a esas preguntas. Además de que tal vez en esa cuestión de orientación, podríamos decirle a la gente que los restos ya fueron llevados a la fiscalía para el peritaje de por qué ocurrió el accidente. Ah, tal vez yo soy un familiar y quisiera ver si se trata de alguna de mis familiares, pero ya no voy a acudir entonces al sitio, voy a acudir directamente a la fiscalía porque ya no están ahí. O en cuestiones de las placas, pues tendré que decir las placas
para saber si ese automóvil previamente fue robado o si es tal vez mío o si es de algún familiar. Entonces, esa es la función también de la orientación a través de esta función social del periodismo. Interpretación. El periodismo tiene diversas formas de interpretarse y esto tiene mucho que ver también con la cuestión ideológica de cada uno de ustedes. Lo importante aquí es tratar de ser lo más veraz posible, lo más objetivo posible. Y me refiero a la cuestión de objetividad, a tratar de dejar nuestras creencias a un ladito y dejar lo que estamos observando en primer término, ¿no? Normalmente el periodismo funciona in situ, en el sitio donde se está desarrollando la acción, por así llamarlo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a, tal vez, si no comparto la cuestión religiosa, pues mejor dejarla a un ladito y no caer en esas interpretaciones que probablemente nos pueden meter en una situación un poco embarazosa. Y educar. La cuestión de la educación no significa que como si estuviéramos educando a un pariente, a un hermano, a un hijo, sino más bien aumentar la formación académica y cultural de la misma sociedad. ¿Para qué? Para que conozca a través de lo que yo estoy informando, que sepa tal vez que es un mausoleo o que sepa que la ceniza volcánica puede hacerse como cemento, si le mezclo con agua, cosas por el estilo. Y eso me va a dar esa educación que es fundamental dentro de estas funciones sociales del periodismo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas cuatro funciones: informar, orientar, interpretar y educar. Bueno, ya tengo todo eso. ¿Y cómo voy a hacer una nota periodística, una nota informativa? ¿A través de qué o cómo lo puedo hacer? Bueno, pues nos vamos a ir directamente a las fuentes informativas. ¿Y qué es una fuente informativa? ¿De dónde estoy sacando la información? Puede ser directamente de una persona que observó directamente el acontecimiento, de una institución, de una autoridad, o incluso yo soy la fuente porque yo vi completamente qué es lo que sucedió. Entonces, aquí nos dice Jorge Ramos, un periodista de origen mexicano, incluso tuvo por ahí sus que veres con Andrés Manuel López Obrador, que no se pueden ver ni en pintura. Entonces, aquí Jorge Ramos nos dice: la principal función del periodismo es cuestionar a los poderosos, a quien tiene el poder. Siempre. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que van a manipular. Por ahí dicen: quien tiene la información, tiene el poder. Y efectivamente, cuando yo tengo una información importante, tengo esa facultad para poder manipular esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que distinguir dos cosas en cuestiones de las fuentes informativas. Una, el informador, y dos, la fuente informativa, de dónde está saliendo. Las fuentes exclusivas, ahí nos están aportando, por ejemplo, si tengo una fuente exclusiva, soy el único reportero que está acudiendo al accidente ahí en Ex Rancho San Dimas, pues yo soy exclusivo y yo tengo toda la información. O en dado caso, si había algún personal de policía, o sea, a lo mejor ellos nos pueden dar completamente toda la información. Después llega otro compañero periodista y nos dice: oye, ¿qué pasó? Ah, mira, pues pasó de esta manera y los dos carros se encontraron de frente porque iban distraídos con el celular. Ah, bueno, ahí ya tendremos una fuente compartida. ¿Por qué? Porque ya se está compartiendo la información. Es lo mismo, pero son distintos periodistas e incluso se podría reportar para diferentes medios. ¿Sale? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi categorización de la información? Lo más importante a lo menos importante. Siempre. Y para eso también existen
fuentes propias y fuentes de agencias nacionales e internacionales. En este caso, las fuentes propias son las que están directamente ligadas con el medio. Por ahí, si tienen oportunidad, los invito a que vean la Agencia Mexiquense de Noticias, AMX Noticias, que es una agencia de noticias del Estado de México. Entonces, nosotros nos convertimos en una fuente de información, una fuente propia, en el cual tal vez otros medios de comunicación podrían ocupar a la información que nosotros estamos emitiendo, pero tendrían que citar, bueno, a través de este medio se dio a conocer que, ¿no? Va a aumentar la gasolina o que va a haber escasez de gasolina. Ya es una fuente propia. Y existen otras fuentes eh, como Notimex, por ejemplo, que es una agencia nacional de noticias, o la agencia AP, que es una agencia internacional. Cuando esas agencias emiten la información, yo la puedo ocupar. Yo a lo mejor estoy haciendo un blog de periodismo. Pues yo puedo ocupar esa información. Uno, porque ya fue verificada. Dos, porque es fidedigna. Y tres, es 100% confiable lo que se está emitiendo a través de una agencia de noticias. A diferencia de que si lo dice un hijo de vecino. ¿A qué me refiero? A que cualquier persona, a través de un medio de comunicación, en este caso puede ser una red social, emite una información. Bueno, pues no sabemos si está verificada, no sabemos si es fidedigna al 100% o si es una fake news. Entonces, eso es importante. Si yo lo estoy viendo a través de una agencia de noticias, es completamente cierto. A veces puede pasar, como ha ocurrido, que algún periodista, como por ejemplo Joaquín López Dóriga, emita una información adelantándose a un hecho. No, por ahí cuando empezó la pandemia, lo de COVID, ya había matado a una persona porque la tendencia era que pues iba a perder la vida, pero cuando él emite esa información, aún la persona estaba viva. No era un funcionario me parece que del Banco de México. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja la información. Sí murió, pero murió como 3 o 4 días después. Entonces no podemos adelantarnos a los hechos y matar a la persona cuando no ha sucedido. Entonces tengan mucho cuidado de cómo estoy sacando mi información, a través de qué medio estoy sacando mi información y qué es lo que estoy emitiendo. Entonces, es importante que hagamos una remembranza de las funciones sociales del periodismo, en qué medio estoy parado y qué impacto va a tener mi información. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, a través de la plataforma nos podemos ir escribiendo. Ya están, pues, todos los textos de apoyo para que ustedes puedan revisarlos, analizarlos, leerlos y posteriormente a la actividad, que en este caso es un foro de debate. Muchísimas gracias por su atención. Los veo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho, no salgan de casa, a menos de que sea estrictamente necesario. Hasta luego.